Les damos la bienvenida a la materia Historia de las Artes Visuales 3. Durante el presente año vamos a realizar un recorrido entre los siglos XIX y XX. Para ello vamos a retomar hacia fines del siglo XVIII un movimiento que se va a encontrar en la bisagra entre la finalización de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea. Se trata del neoclásico. En los niveles anteriores tuvimos la oportunidad de recorrer estilos artísticos que se ubican dentro de la modernidad, ¿no? Ese periodo que abarca entre el siglo XV hasta el siglo XVIII y que, como decíamos, vamos a encontrar la bisagra en el hecho de la Revolución Francesa, que va a ser una de las tantas revoluciones que se van a dar, digamos, dentro del territorio europeo, y que van a marcar un cambio de paradigma que va a dar lugar a un nuevo periodo que va a ser la Edad Contemporánea. El neoclásico, entonces, es un estilo que se va a desarrollar entre 1750 y 1820 en la franca transición de los siglos XVIII y XIX. El contexto histórico que inspira este movimiento, como decíamos, va a ser la Revolución Francesa, que se toma como paradigma, pero no va a ser la única dentro de la región. El neoclásico será un movimiento estético que vino a reflejar en las artes los principios intelectuales de la Ilustración. Sin embargo, coincidiendo con la decadencia de Napoleón Bonaparte, el neoclásico fue perdiendo adeptos en favor del estilo que se va a dar posteriormente, aunque en cierta medida también de manera contemporánea, y que va a ser el romántico. El neoclasicismo y el romanticismo se desarrollan con un gran paralelismo, si bien el segundo se origina hacia 1819. El neoclasicismo, como su nombre lo indica, se trata de una corriente estética que se da en Europa y que tiene, digamos, como ideario la restauración de un arte puramente clásico inspirado en los modelos de la antigüedad grecorromana. El estilo neoclásico viene a exhibir todos los valores del arte europeo, del arte occidental, que, como sabemos, va a tener su anclaje, su inspiración en los modelos grecorromanos, en aquellas civilizaciones de la antigüedad. Luego tiene su correlato en la Edad Media a través del estilo románico. Y por supuesto, esta línea se recupera con el Renacimiento, que también es una vuelta, un renacer a los valores clásicos. Por lo tanto, este estilo, como ya dijimos, marca una continuidad estilística que identifica al arte occidental. Dentro de los exponentes, dentro de los artistas que fueron representativos de este movimiento, vamos a encontrar en Jacques-Louis David al mayor exponente. Se trata de un artista que logra instaurar justamente este modelo caracterizado por el rigor compositivo y formal clásicos, un contenido moral claramente identificado y el carácter racional y antropocéntrico. Su obra se convierte así en el arte de la revolución y del imperio, siendo, entre todos los artistas, su más fiel representante. Vamos a observar en la obra de Jacques-Louis David una clara referencia, como decíamos, a estos valores clásicos de la antigüedad grecorromana. Observamos entonces las temáticas de sus obras que se vinculan justamente con escenarios. También vemos la moda, la forma de vestir de los personajes representados. Todo ello nos remite a la antigüedad clásica grecorromana. En el Juramento de los Horacios podemos observar también una obra que expresa el rectángulo áureo, la composición armónica basada en el número y la proporción, la distribución de los elementos con estos criterios matemáticos. Observamos asimismo también que las escenas, si bien parecieran exhibir acción, en realidad dan cuenta de un escenario posado, ¿no? Como si los
protagonistas de esta escena estuvieran congelados. Aquí vamos a observar una clara identidad dentro del neoclásico que lo va a diferenciar del movimiento que se va a dar de forma simultánea, que va a ser el romántico. Si continuamos observando obras de David, damos cuenta de los bocetos, o sea, de el canon, como decíamos, matemáticos. Observemos en este caso el uso auxiliar de la cuadrícula. Dentro de las obras paradigmáticas de Jacques-Louis David vamos a encontrar La muerte de Marat, que representa el fallecimiento de Jean-Paul Marat, justamente un personaje ligado a la izquierda revolucionaria, escritor y justamente uno de los principales referentes de la ideología revolucionaria. Marat a menudo buscaba el consuelo de un baño frío para suavizar una enfermedad de la piel que se le había sido contraída hace años. En esta obra, justamente, Jacques-Louis David representa el momento de la muerte de Marat, asesinado en manos de Charlotte Corday, mientras aliviaba, como decíamos, aspectos de su enfermedad. En esta pintura, David sacraliza al mártir de la libertad, recurriendo para ello a una escueta pero sabia composición, con gran economía de elementos y de medios, y una posición de la figura con reminiscencias del Cristo de la Piedad. Vemos aquí, como decíamos, entonces, una de las obras más paradigmáticas del neoclásico, así como también podemos hablar del rapto de las Sabinas. Se trata de uno de los temas más representados dentro de la historia del arte, una vez más un tema que tiene su origen en la tradición grecorromana. Vemos los personajes vestidos dentro de la estética de la antigüedad y también observábamos una escena de guerra que se encuentra totalmente paralizada o petrificada, como si estuviera posada. La presente obra la ubicamos hacia fines del siglo XVIII y el momento elegido por Jacques-Louis David para representar no es justamente el momento del rapto, sino luego, cuando, enfrentados los sabinos y los romanos raptores, las sabinas se interponen entre ambos ejércitos, procurando así una posición de paz. La significación política de esta obra llamaba a la reconciliación de los franceses tras los sangrientos hechos de la Revolución. Es una de las obras mejor compuestas de David. Se trata una vez más de un rectángulo áureo en los que se puede enlazar, digamos, con otros personajes como París y Helena, tratando de buscar las verdaderas fuentes de la antigüedad, no en Roma, sino principalmente en Grecia. Si continuamos viendo la obra pictórica de Jacques-Louis David, nos vamos a encontrar con una serie de retratos de Napoleón Bonaparte. David se transformó en un pintor de corte, en un pintor al servicio de la revolución y al servicio también de la propaganda política de este líder que fue Napoleón Bonaparte. Realizó 5 versiones de este retrato. Entre 1801 y 1805, la composición muestra una versión fuertemente idealizada del auténtico cruce de los Alpes por Napoleón y su ejército hacia el 1800. A continuación vemos otra de las 5 versiones realizadas, donde claramente lo que observamos es una posición idealizada, ¿no? Un personaje que se encuentra entronizado en una situación, como decíamos, de clara idealización, y en estos retratos lo que podemos observar es la introducción de algunos elementos que acercan la estética más al romántico que al neoclásico. Observamos los aspectos románticos en este sentido pasional de cómo está tratado el fondo, las nubes, también las crines del caballo, ese momento, ¿no? Donde vemos una gran dinámica. Estos elementos nos anticipan aspectos vinculados al romántico. Pero dentro del clasicismo observamos también esta idea de pose, de acción petrificada y de clara idealización.
Observamos asimismo cómo estos retratos de Jacques-Louis David van a ejercer una clara influencia para una estética del retrato de próceres y líderes que van a tener su correlato en el arte argentino. Si continuamos el recorrido por producciones de este artista, vamos a tener una gran obra de carácter mural, La consagración de Napoleón y la coronación de Josefina. En este caso, una vez más, observamos un criterio, podríamos decir, imperial, ¿no? Y la paradoja que involucra un gobierno popular, que se supone que es el que vino a introducir Napoleón Bonaparte, pero con estas actitudes imperialistas. Observamos en la obra que Napoleón no es coronado, ya que justamente no va a reconocer en la Iglesia la autoridad para hacerlo, sino que él se autocorona y posteriormente, que es lo que muestra esta obra, Napoleón corona a su esposa Josefina. El arte así se puso al servicio de la nueva dinastía napoleónica, preparando la posteridad para el emperador. Y como decíamos, Jacques-Louis David se va a transformar en este pintor de corte, un pintor que va a estar al servicio de la propaganda y la publicidad política de la Revolución. Dentro de la arquitectura neoclásica vamos a observar la reacción contra los modelos barrocos de ornamentación profusa y naturalista. También la arquitectura va a estar desprovista de adornos y buscaba la perfección de las leyes inmutables sin depender de las impresiones subjetivas e imperfectas del artista. Es decir, la arquitectura, como ya sabemos, al igual que la pintura, vuelve a un esquema racionalista de origen griego. Los factores fundamentales que influyeron en el surgimiento de esta arquitectura fueron los mismos que determinaron el contexto político, social y económico de la época, en el que se incluyen destacadamente la Revolución Industrial, las crisis del antiguo régimen, la Ilustración, el enciclopedismo y la fundación de las academias. En este contexto vamos a tener como representantes arquitectónicos la creación de arcos de triunfo. Ya sabemos que la cultura romana fue la que introdujo este tipo de arquitectura que tenía un sentido conmemorativo, generalmente asociado a una gran victoria. Napoleón Bonaparte manda a construir el Arco de Triunfo de París hacia 1833, convirtiéndose en uno de los monumentos más famosos de la capital francesa, realizado en conmemoración de la batalla de Austerlitz en 1805. Fue una de las mayores victorias de Napoleón Bonaparte contra las fuerzas combinadas ruso-austríacas del zar ruso Alejandro I y el emperador austríaco Francisco. Esta gran victoria, entonces, va a quedar reflejada a través de este monumento, que es el Arco de Triunfo, que tiene una arquitectura neoclásica, pero que va a estar acompañada por una serie de relieves que luego vamos a ver son de estilo romántico. Asimismo, podemos observar la construcción de iglesias como esta, la de Madeleine, en París, claramente inspirada en el modelo griego, ¿no? Una construcción rectilínea, con un carácter frontal, el uso del tímpano, la construcción basada en fachada de columnas, todo eso remite al modelo griego. Asimismo, también, otra de las modas que se incorporan dentro de la arquitectura, como vemos en este caso, es el emplazamiento de un gran obelisco en la Plaza de la Concorde en París. Este obelisco fue traído de Egipto y fue extraído del templo de Luxor, de la fachada de su templo, para ser emplazado en la Plaza de la Concorde. De esta manera, Napoleón lo que hace es mostrar su victoria y su carácter dominador por sobre las culturas ancestrales. Y por lo tanto, entonces, este emplazamiento de este obelisco egipcio tiene una función simbólica de poder y apropiación. Y vamos a ver que estas prácticas van a tener su correlato en el arte argentino, en este caso, en el emplazamiento del obelisco de la avenida 9 de Julio.
Una vez transitado el estilo neoclásico, que como ya dijimos, se encuentra en la bisagra entre el siglo XVIII y el siglo XIX, que va a ser el estilo identitario que acompaña la Revolución Francesa, vamos a ver otro estilo que, como dijimos, se empieza a dar de manera sincrónica, ligeramente posterior al neoclásico, y que va a ser el estilo romántico. Vamos a poder decir que el romántico es un estilo que se da luego del neoclásico. Su nombre va a estar asociado a la lengua romance, a la lengua romana, y que marca la diferencia justamente con las lenguas latinas de origen grecorromano, de origen griego más especialmente. Claramente el romántico es un estilo que se va a oponer a su predecesor, el neoclásico, y es interesante ver si vamos a hablar de romántico o de romanticismo. Ahora vamos a avanzar sobre este concepto. Si pasamos a la placa 3, que habla de la periodización, vamos a decir que el estilo romántico es un estilo que se va a dar en el campo de la pintura a partir del año 1819, cuando Géricault pinta la balsa de la Medusa. En el campo de la literatura va a ser un estilo que va a tener mucho desarrollo y que se va a instalar a partir del año 1827. A efectos de nuestra periodización, vamos a decir que el romántico es un estilo que se desarrolla durante la primera mitad del siglo XX, desde 1819 hasta 1850 aproximadamente. Y como decíamos, es un estilo, si pasamos a la próxima placa, que lo vamos a ubicar en el tiempo a partir de que Géricault presenta esta obra que se llama La balsa de la Medusa. Si pasamos a la próxima placa, lo primero que vamos a analizar es que el romántico es un estilo que se opone al neoclásico. ¿En qué cosas vemos que se opone? Bueno, por un lado, los elementos de inspiración. El neoclásico es un estilo basado en el carácter racional y antropocéntrico y en todos los valores de la antigüedad grecorromana. Fue un estilo que Napoleón Bonaparte utilizó como elemento de campaña y como estrategia política para legitimar su poder. A diferencia del neoclasicismo, y si pasamos a la próxima placa, vamos a ver que el romántico es un estilo que va a poner por sobre la razón las pasiones. Su esencia es el individualismo y predomina la reivindicación de esos sentimientos subjetivos y la imaginación por sobre los modelos racionales. No tiene el afán universalista que veíamos en el neoclasicismo y lo que procura es la expresión de la libertad individual y colectiva. Delacroix va a definir el romántico como la libre manifestación de las impresiones personales. Si pasamos a la próxima placa, que habla del contexto, nos encontramos con las referencias, ¿no? Así como el neoclásico tomó como referencias la estética grecorromana, el romántico va a tomar como referencia la Edad Media, ¿no? Aspectos más oscuros, aspectos más vinculados a las pasiones. Por otro lado, especialmente Eugène Delacroix, que va a ser otro gran referente artístico de este estilo, se va a orientar hacia el exotismo y el orientalismo. Exaltación de la sensibilidad por sobre la razón, y la naturaleza va a ser visto como un caos incomprensible. La originalidad va a ser un valor muy importante y cada hombre va a ser entendido como un genio creador. Si pasamos a algunos ejemplos de obra, a la próxima placa, tenemos una obra de Theodore Géricault, que es el oficial de cazadores de la Guardia Imperial a caballo. Observemos, a diferencia del neoclásico, el carácter de instantánea, la dinámica, el movimiento que presenta la obra. El neoclásico podíamos advertir que el movimiento era un movimiento posado, ¿no? Un movimiento fingido, podríamos decir. En cambio, en el romántico, todo es pasión, todo es dinámica, todo es movimiento. Las composiciones se organizan en diagonales. Vemos aquí esta obra de este oficial que está, observen el punto de vista, el caballo está en un pleno escorzo
su jinete está en una posición totalmente forzada, ¿no? Con mucha dinámica, con un gran giro. Si pasamos a la próxima obra, El Coracero herido, vemos esta composición en diagonal, vemos el carácter de instantánea y también vemos otra característica propia del romántico, que son los cielos tumultuosos, ¿no? Cielos con nubes, esos cielos apasionados, dramáticos. La obra que le da origen al movimiento y que es el paradigma de la estética romántica, como dijimos, es La Balsa de la Medusa. Se trata de una obra que procura representar una crónica de época. Por un lado, es una obra que intenta cuestionar, el rol clásico del arte, que generalmente tomaba los temas históricos prosaicos, los temas que fueran relevantes, ¿no? En cambio acá él toma un tema que fue muy cuestionado, ya que fue, una tragedia naval, vuelvo a decir, que políticamente fue muy cuestionada. Y él toma este tema como tema de representación histórico. La Balsa de la Medusa representa, como decíamos, una crónica de época de un navío francés que naufragó y que sus tripulantes intentaron pedir ayuda. Aparentemente hubo un barco que los avistó, pero que nunca acudió a su rescate, lo cual generó, vuelvo a decir, una tragedia naval, pero también una tragedia muy cuestionable políticamente. Fíjense, si lo miramos desde los aspectos de estilo, la dinámica, la composición en diagonal, el sentido de instantánea, ¿no? Todos están, miren los escorzos, miren las posiciones de los personajes, posiciones dramáticas, el cielo tumultuoso, el viento y el mar tempestivo. Todos estos elementos hablan de una exacerbación de las pasiones. Si pasamos a la próxima placa que define con más detalle el tema de esta obra, se trataba entonces de la fragata Medusa, enviada a Senegal por el gobierno francés, bajo el mando del conde Jourmareis. Como les decía, esta fragata naufraga y en mitad del mar un barco de la marina francesa los avistó, pero no los recogió. La intención del autor al pintar este cuadro entonces era proclamar su rechazo a la pintura histórica, a la vez que colabora en las protestas políticas y se decide a pintar entonces un cuadro que podríamos llamar de denuncia. Por supuesto, fue censurado en una primera instancia, hasta que luego finalmente fue ofrecido al salón oficial y causó un tremendo escándalo, ¿no? Esto como parte de una forma de pensar el arte que cada vez empieza a ser más controvertido. Pasamos a la próxima placa que habla sobre el romanticismo. Y lo primero a decir es que hay una toma de posición si hablamos de romántico o hablamos de romanticismo, ya que todos los movimientos que terminan en ismo van a ser considerados movimientos de vanguardia. El romántico no es un estilo de vanguardia, pero claramente es un estilo que va a introducir una serie de elementos que son condición necesaria para que luego se produzcan las vanguardias. Dentro de esos elementos tenemos el predominio de la imaginación por sobre la razón, ¿no? Lo emocional y lo subjetivo son los valores que van a primar en el romántico. Supone también una defensa del individualismo que se contrapone a esta idea de universalidad que quería o que procuraba el neoclásico. Finalmente, como decimos, el romántico es un movimiento que va a influir en la política de la época. Si pasamos a la próxima placa, vamos a transitar algunas de las producciones de Eugène Delacroix, otro gran referente junto a Géricault del estilo romántico. Eugène Delacroix se va a transformar en un gran referente de este estilo, de raíz barroca, es decir, con muchos elementos, muy cargado. Su obra va a tener la característica de inclinarse hacia el exotismo y el orientalismo. Si miramos su famosa obra, La barca de Dante, 1822, observamos en esta obra de Eugène Delacroix estos componentes estilísticos propios del romántico.
el cielo tumultuoso, la calidad instantánea, la dinámica, los escorzos. Se trata en este caso también de una obra cuya temática tiene una raíz literaria. Si pasamos a la próxima placa, vemos La libertad guiando al pueblo. Se trata de la obra más importante, ¿no?, dentro de la historia del arte que pintó Delacroix, y esta obra pasó a la historia del arte como la representación o la obra que representa la Revolución Francesa. Sin embargo, esta obra, que está hecha en 1830, no representa la Revolución Francesa, sino que en realidad está representando otro hecho que sucedió justamente hacia ese año, que fue la instauración de la nueva Constitución. Esta obra es muy interesante, ya que representa, por un lado, es una alegoría, ¿no? Tenemos a la libertad representada como una mujer alegórica, con la bandera francesa, y también tenemos una serie de personajes que acompañan la escena que van a marcar los distintos estratos sociales que formaron parte de la revolución. A la izquierda de la alegoría se va a encontrar un ciudadano de clase alta, que en este caso es un autorretrato de Eugène Delacroix, que se representa como un miembro de la burguesía que forma parte de la revolución. A la derecha, un niño armado, ¿no?, que forma parte, digamos, de esta descripción de aquella población que formó parte de la revolución. Si pasamos a la próxima placa, tenemos aquí una vista de la obra en el Museo del Louvre que nos permite dar cuenta del tamaño y la escala de la misma. Y vamos a avanzar a las próximas obras, como La matanza de Quíos. Fíjense, los temas clásicos son tomados aquí, pero desde un punto de vista personal. Acá también vemos cómo Delacroix introduce su fascinación por el orientalismo. Otra obra, si pasamos de placa, La muerte de Sardanápalo, es una obra también muy destacada dentro de la producción de Delacroix. Vemos esta permanente dinámica, ¿no?, la estructura en diagonales, el uso del rojo y digamos una presencia cromática mucho más subida que lo que veníamos viendo en las obras de Géricault. Y en este caso el tema de la muerte de Sardanápalo remite a un episodio dramático de la muerte de este soberano, que, bueno, cuando Sardanápalo veía inminente su conquista, mandó a matar a todas sus posesiones, sus mujeres, sus caballos, para que no pudieran ser tomados por el enemigo. Delacroix sintió la necesidad de realizar algunas declaraciones cuando pintó este lienzo y comentó: los rebeldes asediaron su palacio. Acostado en una magnífica cama, en la cima de una inmensa hoguera, Sardanápalo da la orden a sus eunucos y a los oficiales de palacio de degollar sus mujeres, sus pajes, hasta sus caballos y sus perros favoritos. Ninguno de los objetos que habían servido a sus placeres debían sobrevivir. Y bueno, este tema, que pertenece, digamos, al exotismo oriental, va a ser tomado por Delacroix para la realización de esta obra. Si pasamos a la próxima placa, lo que nos permite ver es el proceso de trabajo, los bocetos, y vemos la representación, por ejemplo, de esta figura femenina en absoluto escorzo. Vemos la dinámica, el color, la preferencia por los colores cálidos y una composición muy abigarrada, como decíamos, de carácter barroco. Si pasamos de placa, mencionar un hecho muy importante dentro del contexto del estilo romántico. En paralelo al desarrollo de este estilo pictórico, surge uno de los elementos en el campo de la imagen más revolucionarios de nuestra historia: el surgimiento de la fotografía. Vamos a ver que la técnica fotográfica, las primeras fotografías surgen alrededor de los años 30. Y vemos también en este caso cómo Delacroix no solo conoció la fotografía, sino que la usó como recurso didáctico para su trabajo pictórico.
En muchos casos, en lugar de usar un modelo en vivo, utilizaba la fotografía de estas modelos en posiciones exóticas. Y fíjense cómo esta base fotográfica sirve para los propósitos de su trabajo pictórico, que él los va a asociar siempre a esa fascinación por el orientalismo. Si abandonamos Francia y a los referentes franceses y pasamos a la próxima placa, vamos a ver que el estilo romántico, además de Francia, tuvo una importante influencia en Inglaterra. Dos de los principales referentes vamos a tener a Constable y a Turner. Y se destaca la figura de William Blake, basada en una peculiar visión del cristianismo y una gran influencia de carácter simbolista, que en realidad el simbolismo es un estilo que se va a desarrollar más adelante, a fines de siglo. Sin embargo, William Blake aporta elementos que van a ser precursores de este estilo. A continuación, vemos obra de William Blake. En este caso, son obras a modos de impresiones de color, de tinta y acuarela sobre papel. Vemos la representación de Newton. Pasamos de placa y vemos estas representaciones de William Blake basados en temas religiosos. William Blake fue famoso por el desarrollo de monotipos o producciones de carácter de monocopia. Se consideran monotipos aquellas impresiones que por el uso de tinta son pruebas únicas y que por lo tanto no van a formar parte de un tiraje. Se obtiene de una plancha y no hay que confundirlo con la prueba del artista, que suele ser una prueba previa a un tiraje. En este caso son expresiones, cada una de ellas de carácter individual, a modo de monocopias. Y si pasamos de placa, tenemos, por ejemplo, esta obra que es Nabucodonosor. Fíjense este carácter medieval, esta paleta dramática y expresiva. Bueno, seguimos viendo El infierno de Dante, de William Blake. Otra obra, Piedad, de William Blake. Y vemos, como decimos, un artista que cada vez se va liberando de los estilos de época en favor de una producción totalmente personal. Seguimos adelante con una representación de Cristo ante sus discípulos. Otra de las placas, El diablo cubre de pústulas a Job. Otra de estas famosas monocopias es Dios que crea a Adán. Otra de las monocopias, Lamec y sus dos mujeres. Vemos entonces en William Blake un artista que cada vez presenta una estética más personal y que, como les decía, va a ser un claro antecedente de lo que después se va a desarrollar como el simbolismo. Si avanzamos en la placa, vamos a transitar obras de John Constable. John Constable va a ser un artista que se va a interesar por el paisaje al aire libre y que claramente va a ser un antecedente muy importante del estilo que va a venir después, que es el impresionismo. John Constable le va a interesar la captación de la luz, va a procurar la captación del instante, de cómo la luz incide en el paisaje. Suele utilizar espátulas, yuxtaponiendo matices sin mezcla previa. Y como les decía, Constable entonces se va a transformar en un importantísimo antecedente del impresionismo. Si pasamos de placa, vamos a ver la obra El carro de heno, ¿no? Y vemos estos cielos tumultuosos, este paisaje exacerbado, con mucha materia, y vemos la presencia de la luz, los reflejos. Pasamos de placa, la esclusa, lo mismo, ¿no? El paisaje al aire libre, la captación del momento, la iluminación que incide en el paisaje. Pasamos de placa y tenemos el maizal, para luego pasar de placa tenemos el chalet en East Bergholt y pasamos de placa para introducirnos en la obra del famoso artista William Turner, otro de los grandísimos referentes del arte del romántico, en este caso el romántico inglés. William Turner va a ser un gran pionero también para lo que va a venir en el campo del arte pictórico. Vemos, si analizamos sus primeras producciones, vemos esta raíz
de carácter clásico. Acá tenemos sus primeras obras, Walton Bridge. Pasamos a la próxima y vemos El naufragio. Esta obra ya claramente expresa todos los elementos propios del romántico, ¿no? Las pasiones, el movimiento, el dinamismo, el dramatismo. Pasamos a la próxima placa y vemos el incendio de las cámaras de los lores y de los comunes. Y acá empezamos a ver elementos que van a ser propios de la estética de William Turner, ¿no? Como las formas empiezan a diluir y grandes superficies de abstracción van a ir ganando terreno. Otra placa, Roma moderna. Vemos aquí esta fascinación también por temas clásicos, pero que en lugar de ser abordados como lo hacía el neoclásico desde un lugar racional, lo va a abordar desde un lugar mucho más pasional. Si avanzamos en su obra, tenemos Tormenta de nieve en alta mar. Y lo que empezamos a ver en la obra de William Turner es algo que en el campo del arte, y en el campo de lo pictórico en particular, va a ser una gran revolución, que es una tendencia a la abstracción. Por supuesto, la problemática de la abstracción es una problemática propia del siglo XX, pero William Turner ya, desde estas producciones de los años 40 en el siglo XIX, nos empieza a anticipar muchas de estas problemáticas. Si pasamos a la próxima placa, vemos Paz, entierro en el mar, y vemos estos intereses que van a ser propios de las vanguardias. La captación del momento, la luz, cómo la luz incide en la atmósfera, y, como les decía, esta tendencia a la abstracción. Pasamos de placa y vemos Lluvia, vapor y velocidad, una de las obras más famosas de William Turner, que justamente lo que procura, fíjense, es cómo capta una atmósfera, capta una sensación. Y no importa la representación, sino importa la expresión del espíritu. Si avanzamos en otra placa, puesta del sol sobre un lago, vemos cómo claramente el artista introduce elementos de abstracción, ¿no? Y realmente, vuelvo a decir, es uno de los grandes genios del arte. Si pasamos de placa, Castillo de Norham, vemos esto, ¿no? Lo etéreo, la atmósfera, la captación de una sensación. Si avanzamos en la próxima placa, vamos a abandonar la pintura para introducirnos en algunas producciones de la escultura romántica. Lo que vamos a ver, que la escultura romántica es ecléctica, que tiene una tendencia al naturalismo. Los principales referentes son Dangers, Duret y Rude. Y se caracteriza, como lo vimos en la pintura, por la expresión, por la presencia del pathos, ¿no? De esa carga expresiva, tensión y dinamismo. Y vamos a ver en la próxima placa una escultura de Danger. Vemos por un lado la captación del momento, la instantánea, una pose casual. O sea, fíjense cómo si esto hubiera sido representado por un neoclásico, hubiera estado en una pose noble, en una pose de hidalguía, ¿no? Acá vemos una pose como de descanso, casual, que es lo que va a dar ese carácter romántico. Si pasamos de placa, vamos a ver un relieve en bronce. Se trata de un retrato del general Bonaparte, ¿no? Y miren la diferencia entre un retrato neoclásico a un retrato romántico. Este Napoleón Bonaparte se lo muestra joven, se lo muestra preocupado. Y se lo muestra también con una cabellera sumamente dinámica, que parece al viento, ¿no? Dramática, apasionada. Si pasamos a la próxima placa, nos vamos a encontrar con una de las obras más famosas del romántico escultórico. Esta obra se encuentra emplazada en una arquitectura neoclásica, ¿sí? Que es el famoso Arco de Triunfo, ubicado en París. El Arco de Triunfo conlleva una arquitectura neoclásica. Sin embargo, los relieves que acompañan este Arco de Triunfo son románticos. Y esta famosa obra de François Rude representa la Marsellesa, ¿no? Los voluntarios que participaron de la Revolución Francesa. Fíjense cómo se entremezclan algunos elementos del neoclásico. El pueblo que está representado abajo está vestido de estilo romano. No está vestido, digamos, a la moda de la Francia de la Revolución. Y arriba tenemos la representación de la libertad con una alegoría de una mujer
que está arengando al pueblo, ¿no? En una actitud de mucha violencia. Este relieve de François Rude lo vamos a ubicar dentro del Arco de Triunfo de París. Y que, como les decía, este relieve, si pasamos de placa, va a atravesar o se va a entrecruzar con algunos elementos neoclásicos, pero que en general la forma en que está realizado pertenece al romántico. Plano detalle de esta obra de Rude, de la Marsellesa, que nos permite ver el carácter de relieve volumétrico que tiene esta producción, un alto relieve. Nos permite ver a esta libertad que porta un gorro frigio, que es una libertad que está arengando a su pueblo con un gran nivel de patos, ¿sí?, de expresión en su rostro. Bueno, con esto hacemos el recorrido por el romántico en Europa.